Hola de nuevo, Infonauta. Bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2. En esta ocasión voy a explicar un par de cositas sobre la minería en la nube que quizás te sean de ayuda y voy a ver si sigue funcionando TRX Mining Farm. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar, recuerda que te dejo todos los enlaces en la descripción de este vídeo. Y no olvides que este vídeo no es una recomendación de inversión. Tenlo en cuenta. Bueno, en primer lugar, hoy es viernes 14 de octubre de 2022 y como puedes observar, aquí tengo un mensaje que no cumple con las normas del canal, ya os tengo dicho, y además está en la lista de reproducción que se llama Consejos, que lo más importante, preguntéis lo que preguntéis o comentéis lo que queráis, sin hacer uso de lenguaje malsonante o de insultos. Así que este mensaje va a desaparecer en breve. Pero contestando a esta pregunta, yo no puedo decir que no está pagando si, como estáis viendo en los vídeos, a mí me sigue pagando. Pero bueno, os explicaré la razón por la que muchos usuarios, de golpe en este tipo de páginas, es tachado por las mismas como usuario al que no se le debe pagar. Todo esto desde mi experiencia y sobre todo desde mi criterio. Pero en fin, antes de ello lo primero que voy a hacer es venir a mi cuenta de Payeer para mostrarte que en USDT tengo 70,72 y en TRX tengo 1525,13. ¿Bien? De modo que una vez queda claro lo que tengo ahora mismo en la cuenta, voy a venir a mi TRX Mining Farm, voy a venir a acceder y una vez aquí en mi cuenta de usuario podemos ver que a día de hoy tengo en Tron 313,43 que voy a retirar y tengo 726,45 en Tether. Observa que en TRX Hash, como ves, el primer minero de 5000 gigahashes que puse en funcionamiento ya ha caducado, de modo que vuelvo a tener 15.500 gigahashes por segundo. O sea, como yo me he marcado de límite 20.000, utilizaré de estos 726, 500 para volver a tener 20.500 gigahashes por segundo. Y el resto también lo voy a retirar. ¿De acuerdo? Así que en primer lugar lo que voy a hacer es retirar estos 313 TRX, voy a Withdrawal, bajo hasta abajo, selecciono los Tron y en el cuadro de texto voy a poner exactamente la cifra que tengo, 313,43. A continuación pulso en Request, me muestra el resumen como siempre, le doy a confirmar y como podéis observar aquí me vuelve a dar el mensaje en color sepia de que el pago se ha procesado. Voy a volver a mi cuenta de usuario, compruebo que los Tron ya los tengo a cero, que no han sido pasados a pendientes, sino que han sido incrementados en la cifra que tenía ya en Withdraw Total. Ahora voy a ir a mi cuenta de Payeer, voy a entrar en el historial y como podemos observar aún no aparece, de modo que voy a esperar un minuto. Así que mientras tanto voy a volver a mi TRX Mining Farm y voy a venir a comprar un minero TRX con el saldo que tengo en Tether. Selecciono el paquete, en este caso de 500 TRX, que son 5000 gigahashes por segundo durante 30 días, bajo hasta abajo del todo, selecciono mi balance de Tether y le doy a Spend. Me muestra el resumen, lo reviso, estoy de acuerdo, le doy a Process y como podemos observar en este cuadro de color verde me está diciendo que el depósito se ha guardado correctamente. De modo que vuelvo a mi cuenta de usuario y compruebo que en los Tether ya me ha restado los 500 y ya me ha añadido la potencia de minado, de modo que ahora tengo 20.500. Bien, así que vuelvo a mi cuenta de Payeer para comprobar el historial y efectivamente aquí ves 14 de octubre de 2022, 313,43 TRX que acabo de sacar. Y si vengo a mi balance, voy a bajar a los TRX, ahora tengo 1838,56, de modo que los TRX me los ha pagado. Bien,
Así que ahora voy a volver a mi cuenta de TRX Mininfarm y con estos 226,45 TRX que tengo en Tether, lo que voy a hacer es también ordenar su retiro. Y vamos a comprobar si también me los paga. Voy a Withdrawal, voy a bajar hasta abajo, voy a seleccionar en este caso los Tether y en el cuadro de texto voy a poner 226,44, que es lo que tengo en este momento. Pulso sobre Request, me muestra el resumen, estoy conforme, así que le voy a dar a confirmar y como podemos ver me ha vuelto a dar un mensaje de que se ha procesado el pago. Así que vuelvo a mi cuenta de usuario, voy a comprobar efectivamente que los Tether ya solo tienen 1 céntimo de TRX y aquí a la derecha podemos ver que no los ha añadido a pendiente, sino directamente a Withdraw Total. Ahora ya solo me queda volver a mi cuenta de Payeer, ir al historial. Como ves, aún no se ha reflejado, así que voy a esperar un par de minutos y voy a aprovechar para comentarte qué es lo que creo yo que sucede con la mayoría de los usuarios que me dicen que no les paga. A ver, para esto os dejo un enlace en la descripción hacia una cosa que se llama la fábula del tonto. Y con esto quiero decir que en esa fábula está, bajo mi criterio, la solución a ese problema que podéis tener. Me explico. En resumen, la fábula viene a decir que una ambición extrema puede acabar con nuestra fuente de ingresos. Como sabéis, siempre digo que este tipo de páginas son fraudulentas. En el fondo, más tarde o más temprano, dejarán de pagar. Por ese motivo siempre digo que nunca hay que invertir dinero en ellas, ¿de acuerdo? Teniendo esto en cuenta, ahora pongámonos por un momento en el pellejo de los defraudadores. A ver, en la lista de reproducción que se llama páginas que ya no pagan o que ya son fraudulentas o scam, tengo una recopilación de todas las páginas que he ido utilizando y al final dejaron de pagar. Y aquí me he encontrado con dos maneras de actuar. Existen los defraudadores que en un principio ponen en funcionamiento su página y en cuanto recolectan en unos pocos días la cifra que ellos persiguen, la cierran o dejan de pagar directamente y al cabo de un tiempo la cierran. Pero esto no lo hacen en ningún caso de manera selectiva, es decir, no eligen a unos usuarios para seguir pagándoles y a otros para no pagarles, ¿de acuerdo? Si piensas como el defraudador, te darás cuenta de que en el momento en el que detectes a un, digámoslo así, usuario listo que en poco espacio de tiempo consigue una gran potencia de minado, automáticamente lo que hacen es tacharlo como usuario al que ya no se le va a pagar, porque ya nos ha pagado a nosotros la cantidad que perseguimos por usuario. ¿De acuerdo? Si piensas en ello, verás que es algo muy lógico. De modo que la fábula del tonto es precisamente esto. Te recomiendo que la leas. Por eso te dejo el enlace también en la descripción. Y también por ese motivo, yo creo, bajo mi criterio, que en mi caso no debo superar los 20.500 gigahashes por segundo, ya que en la medida en que aumente la potencia de minado o que yo sea ambicioso, esto, quien primero lo detectará es el defraudador, quien ha creado la página, y automáticamente me añadirá a una lista negra. De hecho, te invito a que leas esa fábula y a que dejes tu opinión al respecto en los comentarios. Y ahí debatiremos la posición de cada uno. Pero eso sí, siempre con respeto y sin utilizar en ningún caso expresiones malsonantes. O bien, directamente será eliminado tu mensaje. Bien, y en ningún caso pienses que yo tengo una relación con ninguna de estas páginas más allá de ser usuario de estas mismas. ¿De acuerdo? Es más, yo cuando me registro en estas páginas no utilizo el correo electrónico que tengo para mi canal de YouTube, de tal forma que no hay una relación más allá de ser usuario de una página, el mismo caso que tenéis todos y cada uno de vosotros. ¿De acuerdo? Una vez aclarado esto, voy a volver a comprobar en mi Payeer, vuelvo aquí y voy a entrar en el historial. Y como ves, efectivamente, 14 de octubre, 14,03 USDT que se me acaban de incrementar en mi cuenta. Voy a volver al balance
Y como podemos observar, ya no tengo 70,72, sino 84,75. Como podrás comprender, yo no puedo decir que esta página no funcione. Lo que sí puedo afirmar desde el primer día en el que utilicé esta página y otras, es que en algún momento dejará de pagar. Pero como ya te he explicado hace un momento, cada usuario por ambición puede acelerar ese proceso en su caso particular. En ningún caso creo que a mí me tengan en mayor o menor estima porque yo tengo un canal de YouTube. Si tuviera el mismo canal de YouTube de hace un par de años, cuando éramos más de 62.000 personas, no te lo podría discutir, pero con un canal relativamente pequeño no le veo sentido a que a mí me traten de una forma distinta a la que te tratan a ti. A mí me tratarán según las cifras que tengo de extracción y de generación. Me estoy refiriendo a la potencia de minado. Si yo todo el dinero que estoy extrayendo, que son minucias, cantidades de dinero muy pequeñas, lo estuviera utilizando en irme a comprar un minero que fuera de una potencia mayor, es decir, en lugar de coger, por ejemplo, en lugar de seleccionar una potencia que me añada 5.000 gigahashes por segundo, selecciono, por ejemplo, paquetes que me ofrecen una potencia de minado mayor, lo que estaré haciendo será levantar una bandera o levantar la mano para que me detecten los defraudadores y decidan restringirme el pago a mí. Porque quienes quieren hacer el negocio son ellos, no que hagamos el negocio nosotros. Por eso estoy mostrando con todo este experimento que llevo a cabo desde principios de año que se le puede sacar rentabilidad a este tipo de páginas que ya sabemos todos que son fraudulentas, siempre que vayamos granito a granito o como decía Carmen Maura, tacita a tacita. No se te pongan los ojos con el signo del dólar y quieras tener, por ejemplo, paquetes de 100.000 TRX ni cantidades grandes que puedan dar la nota. Dicho de otro modo, esto es exactamente igual que cuando alguien quiere defraudar a su fisco o a su hacienda, debe saber cuál es el límite de operación máximo que no da la nota, que no provoca que salte una alarma. ¿De acuerdo? Si te pones en el pellejo del defraudador, llegarás a la conclusión de que harías algo así para tú ir llenando tu saco y que no se te vaya vaciando a lo largo del tiempo. Si no piensas, como yo en este caso, deja tu comentario y explica el por qué. Yo tras muchos meses trabajando con este tipo de páginas, funcionando con ellas, te puedo asegurar que la metodología que te acabo de explicar hace unos momentos es la clave principal para sacarles beneficio sin que tengas que arriesgar nada. Y tu principal enemigo no es el defraudador, porque en el fondo desde un principio ya te estoy diciendo yo que lo es, que no inviertas dinero, sino en realidad tu principal enemigo eres tú mismo, porque empiezas a echar cálculos y llegas a la conclusión de que ya que puedo ganar con un paquete de 500 TRX, ¿por qué no con uno de 5.000? Y a continuación ves que el siguiente es mejor y así sucesivamente. Con lo que en el momento en que depositas, por ejemplo, 50.000 TRX, ¿qué es lo que va a hacer el que ha creado esta página? Ponerte en una lista negra diciendo, este ya me ha dejado 50.000, qué guay. Pero ya no te dejo posibilidades de que recuperes. ¿Me entiendes? En cambio, los que son pequeños te interesan que crezcan. O dicho de otro modo, su sistema de defraudarte se apoya en la ambición que todo el mundo tiene en obtener grandes beneficios de forma rápida. En fin, espero que toda esta información que te he dado te sea de ayuda, piensa en ello, deja tu comentario y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2. ¡Hasta pronto, Infonauta!